Amén, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia en esta hora de la tarde, en el que podemos, Señor, poder transmitir un poco tu palabra, mi Dios bendito, a las personas que vayan a llegar a este video. Espero, Señor, que pueda ser edificación para sus vidas. Quiero orar antes de empezar rápidamente. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por esta tarde y por estos minutos en los que vamos a poder, Señor, escudriñar tu palabra para poder crecer espiritualmente y sobre todo ante estos tiempos, señores, finales en el que estamos viviendo, podamos darnos cuenta en qué condición espiritual estamos viviendo mediante tu presencia, Señor, para poder ser dignos siervos, discípulos tuyos, arrebatados, mi Señor, cuando tú vengas por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, Señor mío, Dios mío, y cuando vengas a implantar, Señor, tu reino milenial en tu segunda venida. Señor, te damos gracias y te dejamos este tiempo para que por la unción de tu Espíritu Santo pueda ser edificación tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero a través de este video rápidamente poder realizar un pequeño estudio bíblico en el que el Señor ha puesto una carga en mi corazón y podamos nosotros discernir y poder entender a través de nuestra vida diaria que tenemos, en qué condición nos encontramos delante del Señor. Este estudio bíblico se basa en una sola pregunta: ¿creyente o discípulo? ¿Qué somos? ¿Somos creyentes? ¿Somos discípulos? En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, el Señor nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínese usted, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Habla nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, dése cuenta, imagínese usted qué palabra tan hermosa que el Señor nos hace llegar. A Él se le ha dado toda la potestad del cielo y de la tierra, y Él con esa potestad nos da una orden para que nosotros, Él hablaba en ese entonces a sus discípulos, para que puedan ir a ser discípulos. Entonces claramente acá vamos a ver la diferencia entre lo que es discípulo y creyente. ¿Qué eres tú? ¿Un discípulo o un creyente? Rápidamente, y por el tiempo en el video, porque se hace muy pesado, voy a hacer mención de muchos pasajes bíblicos que tú lo puedes anotar si deseas, y lo puedes escudriñar y lo puedes respaldar con la palabra del Señor para que puedas entender y el Señor te dé mayor entendimiento. Este es un corto video en el que solamente quiero dejarte esa inquietud, esa carga en tu corazón delante del Señor. ¿Eres un creyente? ¿Eres un discípulo? ¿Dónde quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del creyente? ¿Vale la pena que estés del lado del creyente? ¿O vale la pena que estés del lado de ser un discípulo? En el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versos 15 y 18, también nos habla el Señor Jesucristo y nos dice que también a Él se le ha dado toda la potestad, y también Él nos dice y nos indica de que tenemos toda la autoridad para poder pisar y hollar y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Nos habla también y nos menciona de que si bebemos cosa mortífera o si por alguna razón fuéramos picados por alguna víbora mortal, nada nos hará daño, nada nos tocará. Eso con referencia también a las pestes que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Nada nos va a tocar, nada nos dañará. En relación a lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 18. Y si lo puedo hacer rápidamente, lo podemos ver para poder corroborar solamente esta palabra. Libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 18. San Marcos, capítulo 15, versículo 18. Mira lo que dice la palabra. Capítulo 15, versículo 18 nos dice: capítulo 16, perdón, versículo 15 y 18.
Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el versículo 18 dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Característica de los discípulos, que podrán poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Podrán, por alguna razón, si bebieren alguna cosa mortífera o si fueran dañados por algo, no los va a tocar, ni tampoco les hará daño. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús no obliga a que nosotros seamos discípulos o creyentes. Eso es decisión nuestra. El discípulo está convencido de que el Señor Jesucristo salva, liberta, restaura. El creyente no está comprometido con el Señor. Y así la mayoría de las personas viven de acuerdo a su manera de pensar, no tienen un compromiso verdadero. Son personas que piensan que Dios puede bendecirlos en sus casas, que pueden estar ellos divagando en el mundo y sin embargo creen que Dios los puede bendecir. Las personas piensan que pueden estar felices con otras cosas, alabando desde sus casas, esto en relación a los domingos, cuando no se congregan. La palabra también nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Ser cristiano es ser puntual, es ser fiel al Señor. Ser discípulo es ser fiel al Señor. Si eres creyente, la palabra nos enseña que cualquiera puede ser creyente. Los católicos, los mormones, toda criatura, hasta los demonios pueden creer. Pueden creer también, y lo dice y lo confirma la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Crees en Dios? Bien haces, porque hasta los demonios creen en Dios. Creyentes también son cualquier persona, cualquier ateo. Cree en el sol, cree en la luna, cree en sus pensamientos. Cree que no cree en Dios, pero cree en algo. Pero sin embargo no hace nada para demostrar que no cree, se queda. Es otra característica que más adelante vamos a ver de los creyentes. El Señor un día nos trajo, nos hizo conocer su palabra, nos reveló su amor y nosotros con ese primer amor fuimos llenos de su presencia. Pero ¿qué pasa en el pasar del tiempo y del camino pedregoso que es justamente lo que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo? Terminamos volviéndonos creyentes, apostatamos de la fe, nos enfriamos, derrochamos todo el alimento, todas las riquezas espirituales que nos dio nuestro Señor en su momento. Ser creyente es ser una persona conformista. Más adelante lo vamos a ver. En cambio, el discípulo es uno que aprende del otro, que aprende de su maestro, que aprende y sigue las enseñanzas del otro e imita sus caminos y sus pasos. Y ese maestro es nuestro Señor Jesucristo, que tiene que poner al discípulo primero las enseñanzas en su propia vida, experimentarlas, vivirlas, sentirlas y poder, luego de esa experiencia personal con Dios, poder también dirigir a otras personas para que también puedan ser ellos discípulos. La mies es mucho, pocos son los obreros. Creyentes hay muchos, discípulos son los que necesita el Señor. Por eso la palabra nos dice, por tanto, id, da una orden el Señor, haced discípulos, para que pueda su palabra correr ahora que estamos en el tiempo del fin. Ese es el sentido de ser un discípulo. Sin embargo, el creyente es un devoto, es un seguidor, es un piadoso, es un religioso. El Señor Jesús condenó a la religiosidad, condenó a los fariseos en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Escribas, fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, menciona el Señor. Los religiosos, por sus propias ideas, doctrinas, siempre están con esa doctrina del salvo, siempre salvo. El discípulo tiene que buscar primero el reino de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de salvación para los que creen en el Señor. Es poder de salvación. El discípulo aprende del maestro, es un evangelista, es un divulgador de su palabra, es un mensajero del Señor que anuncia la palabra,
Discípulo es amor a las almas, es un varón que anima, que consuela, que restaura, que da resultados. El creyente siempre está esperando milagros, solo piensa en comer, beber, en las cosas del mundo. Nunca se entrega a otros, le cuesta dar, solamente recibe, recibe y recibe, nunca da a los demás. Discípulo es un pescador de almas que hace milagros, porque el Señor nos dice que aquí las cosas que Él ha hecho para los que creen en Él, aún mayores las hará. Transforma, no se conforma el discípulo, a excepción del creyente, se conforma a este siglo, anda meditando en su palabra el discípulo, porque los criterios de Dios son eternos, sus misterios y sus criterios. El creyente rechaza en comprobar la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que debemos saber cuál es la buena y sana voluntad de Dios en nuestras vidas. En cambio el creyente no desprecia lo malo, no ama lo justo. Nunca ha decidido cambiar para poder servir. Siempre tiene pensamientos malos, odio, malas palabras. Anda siempre en compañías mundanas, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. El creyente no lucha por ser y crecer espiritualmente. No gana almas, se conforma. El discípulo lucha por crecer. El creyente nunca piensa en los demás, siempre piensa en sí mismo. Aún puede ser obrero, puede estar en la iglesia, puede estar en el servicio, pero no es guiado por Dios. No admite, no obedece lo que Dios dice en su Hijo, nuestro amado Señor. En Mateo capítulo 25, versículos 42 al 46 nos habla y nos hace referencia de visitar a los enfermos, de visitar a los encarcelados, de ayudar al prójimo, al necesitado. Y sin embargo, los discípulos y aquellos tiempos le preguntaban, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y el Señor les dice, por cuanto lo habéis hecho con ellos, lo habéis hecho a mí. Ese es el discípulo, el que se ama a su prójimo, el que ama más que su propia vida a su prójimo. El Señor no está jugando, porque Él es justo para dar a cada uno según su obra. El discípulo se reproduce porque uno va, lleva la buena nueva, lleva la palabra, cae en buena tierra la semilla y eso germina y el Señor va poniendo el querer como el hacer en una persona que desea y anhela realmente seguir sus enseñanzas, seguir sus caminos. ¿Qué camino estás siguiendo tú? ¿El camino hacia Jesús, hacia la vida eterna o el camino hacia el mundo? ¿Estás llevando un camino a ser discípulo o a ser creyente? Ahora te puedes identificar, ahora es el tiempo en el que puedes reaccionar y puedes decir, Señor, quiero ser un discípulo, quiero servirte, quiero seguir tu camino, tus enseñanzas. Oh Dios mío, habla a esas vidas que están escuchando, Señor. El discípulo se reproduce, decíamos, el creyente se va quedando. El discípulo se viste el discípulo se viste, se transforma sus vestiduras como un escogido de Dios. Es manso y es humilde. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos habla sobre la mansedumbre. El creyente se gana, es fácil ganar a un creyente. Hay que estar arreándolos, hay que estar llevándolos, trayéndolos, invitándolos. En cambio el discípulo se hace. Él va solo, no espera que le digan nada. ¿Dónde estás tú? ¿Estás yendo solo a los caminos del Señor? ¿O estás esperando que te arreen o que te digan, vamos, cambia, transforma, gana almas, lucha, persiste, ora, ayuna, lee la palabra? Ese es un creyente. El discípulo, sin que nada le digan, lo hace. El discípulo se sujeta a la autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice, sujétense todos a la autoridad porque por Dios son puestas. El discípulo se prepara. En el libro de San Juan capítulo 14, versículo 1 nos habla sobre que tenemos que luchar y prepararnos. El creyente depende de la leche espiritual. En Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 nos habla sobre que estamos en leche espiritual. No estamos comiendo del alimento sólido que deberíamos estar siendo ya discípulos, siendo ya maduros, porque el Señor va a arrebatar a aquellas personas que han alcanzado madurez espiritual. ¿Y tú? ¿Has sido plantado en el buen olivo? ¿Perteneces a la Jerusalén celestial?
¿Dónde te encuentras en estos momentos? En estas señales del fin, donde el coronavirus y la plaga y la pestilencia y los terremotos y las necesidades te van a llevar a un punto en el que solo y únicamente vas a tener que decir: Dios mío, ayúdame. Esa es otra característica del discípulo que vive confiado, que vive seguro en el amor y en la protección de nuestro Señor. El creyente siente temor, tiene pavor, porque no está seguro de su salvación. Quiero terminar este pequeño video. Voy a seguir transmitiendo con estos cortos videos para poder seguir creciendo. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga sus vidas y que Dios los ilumine y les revele si eres un creyente o un discípulo. Que Dios te bendiga en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Paz del Rey.